muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar en este momento, pues la idea es hablar de asma en Colombia, retos para el sistema de salud. Vamos a hablar un poco de cómo se comporta el asma en Colombia, de qué dificultades ha habido en cuanto al diagnóstico y el manejo del asma en los países de bajos y medianos ingresos y qué propuestas podemos hacer para mejorar esto. Yo no tengo conflictos de interés para esta charla en este momento. Vamos a tratar entonces estos temas que ya les dije: asma en Colombia, asma en países de bajos y medianos ingresos, retos en el diagnóstico del manejo en Colombia y en el mundo, y propuestas. Entonces, el asma es un problema de salud pública, o sea, no es un problema únicamente de Colombia ni de los países de bajos y medianos ingresos, pero el asma se tiende a comportar diferente en cada país. O sea, el asma es mucho más prevalente, o sea, es más común en el mundo, en los países más ricos. Pero los países de medianos y bajos ingresos son los países que más tienen dificultad en cuanto a años de vida perdida y muertes. Entonces sí se comporta diferente el asma en cada tipo de país y hay muchísimos millones de personas afectados por asma, 350 millones de personas en el mundo según la OMS. Es una enfermedad muy prevalente y con un manejo que sería sencillo, pero no se aplica en todos los casos. Entonces vemos, como les decía, en los países desarrollados y más ricos son los países que más tienen prevalencia de asma. Pero como les digo, no se comporta igual. En Colombia hay estudios, afortunadamente, para definir la prevalencia de asma en nuestro país. Hay 2 estudios. En nuestro país la prevalencia es del 12%, que es una prevalencia alta de asma en Colombia. Pero como les decía, se comporta diferente. Como podemos ver, aquí están las muertes por asma. Miren que las muertes por asma en los países de bajos ingresos es mucho mayor la muerte, o sea, hay más gente sufriendo en asma en los países ricos, pero se mueren más en los países de bajos y medianos ingresos, y no solamente lo podemos concluir como una cosa relacionada a lo que tiene la nación como dinero, o sea, hay problemas mucho más complejos como acceso a medicamentos, como enfermedades respiratorias en la infancia, como el crecimiento pulmonar de los niños, como acceso a salud. Entonces pasa y de ahí viene la iniciativa de Gina de que el manejo de asma debe ser equitativo para todos. Entonces acá vemos las muertes, miren que mueren más en países de medianos ingresos, y miren cómo se ha comportado el asma en pérdida esos los DALI son como la pérdida de capacidad que tienen las personas de discapacidad que tienen al año. Miren que en los países ricos las muertes han sido bajas y ha disminuido esa pérdida, la discapacidad por asma, y ha subido en los países de medianos ingresos. O sea, algo pasa en la diferencia en que tenemos acceso a las cosas en cada tipo de país. Este es el estudio de prevalencia en asma del 2009 al 2010, que era un estudio de corte transversal en que investigaron en los adultos y en los niños qué prevalencia de asma había. Encontramos, como les decía, que hay una prevalencia de 12.10, un poco más alta en algunas regiones del país, pero en sí es muy similar. Y sigue siendo más alta en los niños y en los adolescentes, siendo más alta de los 1 a 4 años, pero realmente el diagnóstico ya de asma lo hacemos de 5 a 17, que es elevada, pero sin olvidar que existe el asma en adulto y que gran problema del subdiagnóstico que tenemos es en esa creencia que el asma en el adulto no existe. Y hay otro estudio de prevalencia del 2015 que se hizo también con neumólogos y médicos de la neumológica también y otros centros, en que se analizaron varias ciudades de Colombia y se encontró que había una prevalencia del 9% en mayores de 40 años, es una prevalencia muy alta. Y cuando analizamos las prevalencias de POC, por ejemplo, es una prevalencia más baja que la prevalencia de asma. Y el subdiagnóstico es mucho, o sea, el diagnóstico, es decir, que el subdiagnóstico quiere decir que hay pacientes que tienen la enfermedad pero no los logramos diagnosticar, y es del casi 70%, que es muchísima gente. Y es más, entre más edad tengan las personas, seguramente porque no lo pensamos o porque pensamos que con el envejecimiento vienen síntomas que son normales o no les hacemos las pruebas diagnósticas o porque hay muchas más enfermedades que pueden enmascarar el asma o nos confundimos al pensar en asma.
Entonces, estos son datos del Ministerio de Salud. En el 2016 murieron 180 personas por asma, más del 70% menores de 70 años, y las muertes por asma son muertes completamente evitables. Como yo les digo a mis pacientes, en muchos casos no tienen sentido que una persona joven muera por asma. Para el periodo del 2019 al 2016, el 20% de las personas que consultan, el 20% son atendidas en urgencias y el 4% se hospitalizan por asma. Más de 46,000 personas fueron atendidas por crisis de asma y el promedio de la estancia hospitalaria fue 5 días. Estos fueron otros datos del RIPS del 2017, en que vemos que miren que las personas atendidas fueron 300,000 personas y miren que muchísimas fueron adultos, pero las atenciones en urgencias son mucho más comunes en los niños que en los adultos. Igual, cuando miramos los datos, es más común en la infancia y muchísimas de ellas fueron urgencias. 7% de las personas que requirió hospitalización en promedio tenían esas hospitalizaciones casi 5 veces al año, o sea, muchísima hospitalización en este tipo de pacientes. Y como veíamos, la discapacidad del ausentismo laboral es alto, o sea, en los pacientes con asma que estuvieron con estas crisis. Y recordemos que la enfermedad pulmonar en nuestros países se comporta diferente porque en los países, además de mayores ingresos, además de las pérdidas económicas y los costos directos, también hay unos costos intangibles en nuestros países que son sobre todo la pérdida de capacidad que tienen los familiares para poder hacer sus cosas, porque no pueden trabajar o tienen que cuidar, por ejemplo, en los niños. Entonces también hay pérdidas económicas y también unas pérdidas que no podemos medir de calidad de vida. Estos son unos datos de una iniciativa de un grupo de investigación que se llama Procesum y la iniciativa Más Aire, y es unos datos muy interesantes que ahorita les voy a mostrar porque hablan que nosotros tenemos una tasa de prevalencia. Acá les decíamos que la tasa de prevalencia en adultas es 9-10% y realmente la prevalencia estimada en modelos de costos es muy baja. O sea que hay una cantidad de pacientes que no nos estamos dando cuenta que está pasando con ese grupo de pacientes. O sea, tenemos un subdiagnóstico enorme en el país. Cuando nosotros leemos de asma, nosotros vemos que en países más ricos ocurre ya un sobrediagnóstico. También tienen subdiagnóstico, pero, o sea, hay más sobrediagnóstico en esos países que en los países como los de nosotros. Entonces hay una brecha enorme. Aquí la brecha más grande es en niños, como la vemos acá. Hay más asma de lo que estamos diagnosticando y lo que se estima por el modelo de costos. Estos son otros datos que nos dicen cómo se comporta el asma. Obviamente, entre más grandes sean las ciudades, pues hay más pacientes que tengan asma. Y acá es el nivel de atención. Acá lo importante es que en estos datos del RIPS se encontró que hay unos niveles de atención que no son claros, pero la mayoría de pacientes con asma que sabemos se ven en niveles de la base, es decir, en nivel 1, 2. O sea, la mayoría de pacientes no se ven en niveles altos de atención y es lo que vemos que la mayoría de asmas además deben ser manejados por esos niveles de atención. Es la 9ª causa de discapacidad. Esto es una infografía que se hizo en conjunto con el Ministerio de Asoneumocito y otras sociedades para mostrar el impacto que tiene el asma y es la 9ª causa de discapacidad en Colombia. Entonces ahora vamos a hablar un poco de cómo se comporta el asma en países de bajos y medianos ingresos y qué iniciativas se han hecho. Ya habíamos hablado de Gina y es muy importante Gina porque Gina nos da unas directrices y Gina estos años y ha estado muy pendiente en los países de bajos y medianos ingresos y la importancia que es porque está apoyando a la Organización Mundial de la Salud en que no es posible que existan esas diferencias en diagnóstico y en manejo en cada tipo de país. Entonces, Gina apoya la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a las intervenciones. Hay un paquete de intervenciones de enfermedades no comunicables o crónicas que planteó, uno lo puede bajar en la página de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a enfermedades metabólicas, enfermedades respiratorias, y como hay una limitante en las cosas que podemos tener para hacer diagnóstico y manejo, la SPEN da unas recomendaciones de qué podemos hacer. A mí me parece que esas recomendaciones ahorita se las voy a mostrar, es un poco desactualizado lo que en verdad pasa y hay una diferencia en cómo se plantea el manejo de los países de bajo y mediano ingresos con los de alto. Y yo creo que esas brechas hay que disminuirlas para poder mejorar el manejo de todos los pacientes. Entonces, en los países de medianos y bajos ingresos, como hay una limitación en el
tener la espirometría, que es una herramienta muy importante para el diagnóstico. Nos dice la Organización Mundial de la Salud que podemos usar el picoflujo. Picoflujo son estos dispositivos que hay acá que son portátiles. El problema es que eso es muy dependiente del esfuerzo, pero se usan mucho en asma ocupacional y se usan y la organización lo plantea, la Organización Mundial lo plantea para diferenciar asma y EPOC. O sea que se les usa picoflujo si no hay disponibilidad de espirometría y se mira si tienen diferencias cuando se les pone el salbutamol, si hay diferencias del más o menos del 20% para tratar de diferenciar si es asma o EPOC. Eso tiene muchas limitantes realmente, pero Gina es muy insistente en no basarnos solo en diagnósticos sindromáticos, es decir, solo síntomas, sobre todo en países como los de nosotros, o que tengan menores ingresos, porque hay muchos diagnósticos diferenciales, sobre todo infecciosos. Ya cuando analizamos continentes como África, evidentemente es diferente. Yo creo que en Colombia, y yo creo que todo lo hemos visto en nuestros manejos, al menos en las especialidades, vemos que es diferente en las ciudades y en las periferias de Colombia lo que vemos, porque nosotros realmente, yo me ponía a pensar ayer cómo manejamos nosotros el asma, nosotros en nuestras consultas, y lo manejamos con las recomendaciones de Gina. Otra cosa es qué pasa afuera de las ciudades grandes. Ahí es donde tenemos las limitantes del manejo. Esto está en inglés, yo se los traduzco, me disculpo. Miren que lo que les decía, en 2019 el 96% de las muertes y el 84% de la discapacidad al año está dado en países de medianos y bajos ingresos. Entonces, si hay 190 países en el mundo, aproximadamente 44 son de altos ingresos. La mayoría, o sea, que es mucho menos, y los otros como 50 son de medianos a altos ingresos. O sea que tenemos alrededor de 100 países, que es muchísimas personas que se mueren más por asma y no tienen la capacidad de conseguir los medicamentos o no están disponibles. Entonces, hay unas listas que tiene la OMS acerca de los medicamentos que deberían estar disponibles. No son, ahí uno la analiza la lista y no todos son los que deberían estar para asma. Por ejemplo, está teofilina y otras cosas que ya eso ya no debe estar, pero hay unos que sí deberíamos tener disponibles y yo creo que en nuestro sistema de salud hay unos avances enormes en cuanto a disponibilidad con los ingresos a muchos medicamentos al PBS. Y miren que tenemos broncodilatadores, tenemos tiotropio, tenemos salbutamol, tenemos formoterol budesonida y tenemos salbutamol y esteroides como los medicamentos mínimos que deben estar en un sistema de salud. Y también las inhalocámaras que se usan también deberían están como una tecnología esencial. No es tan fácil porque no es tan fácil que las hagan ni que se vendan, pero es una tecnología esencial que deberíamos tener todos los países. Y recordar que la insistencia de esto es porque cuando hablamos de acceso a los medicamentos es que una familia pueda conseguir un inhalador y que ese inhalador de lo que ganan el mes, las personas que ganan un salario en el mes, ese inhalador les debe costar menos de un salario de día. Y en muchísimos países eso no se cumple. Yo ayer hacía el cálculo con X inhalador y para que nosotros podamos comprarlo, aún con la regulación de precios en una familia que gane el mínimo, tendría que tener 2 días de salario para comprar eso. O sea que el gasto de bolsillo en algunos tipos de familias es catastrófico tener esos gastos de bolsillo en los inhaladores. Entonces, en muchos países más pobres que nosotros es aún más grave y yo creo que el sistema de salud de nosotros ha sido muy bueno en hacer esas cosas y en regular esos medicamentos. Entonces, como les digo, no es aceptable que siga pasando esto y que se maneje el asma en ciertas poblaciones que serían 100 países de bajos, que serían 100 países de medios bajos y bajos ingresos que tienen tratamientos que no son los óptimos. Por eso es que Gina dice que el cuidado del asma debe ser para todos, debe ser equitativo, debe estar disponible, debe ser asequible y en eso los sistemas deben estar unidos para asegurar eso y que haya medicaciones y haya diagnóstico de calidad para los pacientes. Y eso no es nuevo, o sea, desde que hemos hablado de asma, hace muchísimos años se ha hablado que los costos del asma son monstruosos y son muy grandes entre más descontroladas estén las enfermedades. Nosotros hablamos de control y no control en asma, ya vamos a hablar un poco de eso, pero cuando el asma no está controlada, es decir, tiene crisis, tiene síntomas, es más costoso.
Entonces, desde el 96 hay estudios en Europa que dicen que tenemos que controlar el asma para que disminuyan los costos. ¿Qué costos? Ya los dijimos, son costos directos, es decir, todo lo que cuesta los medicamentos, las hospitalizaciones, las urgencias, las consultas con los especialistas y médicos generales. Indirectos es lo que pierde el paciente en su productividad laboral y su productividad propia. Y costos intangibles que hablábamos. O sea, hay pérdida de calidad de vida, hay dolor, hay depresión, hay miedo y eso no lo podemos medir y influye muchísimo en la vida de los pacientes. Y en el 2017 volvíamos a hablar de eso. O sea, volvíamos a hablar de eso, del impacto que es y en muchísimos países no es una prioridad. Nosotros tenemos ya rutas de atención para enfermedad respiratoria que me parece magnífico. Tenemos ingreso de la mayoría de los inhaladores, ya están casi todos los inhaladores en el PBS, o sea que eso ha cambiado, pero en muchísimos lugares todavía la enfermedad respiratoria no es una prioridad, sobre todo en los países más pobres, porque siguen siendo prioridad de otras cosas, las infecciosas, las diarreas, las muertes infantiles, obviamente, todo lo que es materno. Entonces, miren que los costos de asma en este estimado que en el 2017 en Europa, por ejemplo, costaba por paciente por año $1.900 y en Estados Unidos es mucho más costoso porque si nosotros vemos los costos de los inhaladores en Estados Unidos son monstruosos también, son $3.100 y también se asocia al no control, es decir, tenés asmas que no están controladas, es más costoso para los sistemas de salud. ¿Y qué problemas existen? Muchísimos. Vamos a ir en orden, no quiere decir que sea más importante los costos que el resto de las cosas, pero es como una pirámide. Si yo no hago esto, pues voy a terminar en que los costos directos, indirectos e intangibles son más elevados. Entonces hay un subdiagnóstico y un sobrediagnóstico, hay un no control de asma, hay una remisión tardía y un manejo subóptimo, hay barreras en el proceso de atención y acceso a medicamentos y costos elevados. Entonces, el diagnóstico, el sobrediagnóstico, como les decía, miren esta tabla que hice ayer, miren que el sobrediagnóstico, ya dijimos el subdiagnóstico, es decir, los pacientes que tienen asma y no estamos diagnosticando en Colombia son aproximadamente 70%, o sea, hay muchísimo más asma de lo que estamos viendo y en el mundo va de esos lados también. En Canadá, por ejemplo, que es un país rico, ellos reportan sobrediagnóstico de un 30 a un 35% y los problemas que genera el sobrediagnóstico, es decir, que yo diagnostico asma en gente que no la tiene. ¿Qué factores asociados hay en el subdiagnóstico? El no reporte de síntomas. En los estudios es más común cuando han estudiado esto que no se diagnostique asma porque la gente no reporta a los médicos los síntomas o no va al médico, no tanto porque el médico no lo piense, aunque también hay problemas en el diagnóstico por parte de los médicos, pero la gente no consulta. Hay problemas en la espirometría, no hay disponibilidad de espirometría en los niveles que hay o hay dificultad en su interpretación. Y es poco sensible porque una espirometría que salga normal no nos excluye el diagnóstico. Entonces ahí hay problemas. También en un estudio que se hizo acá en Colombia en el 2015 que les mostraba, se encontró que los factores asociados a subdiagnóstico es el bajo nivel educativo, que como ustedes ven se asocia a muchísimas enfermedades, en las mujeres y en la exposición a vapores y humos también. ¿Y las consecuencias de un subdiagnóstico qué es? Pues yo tengo una peor calidad de vida porque estoy con una enfermedad que nadie me ha tratado, tengo más ausentismo y discapacidad y hago más crisis. Por otro lado, el sobrediagnóstico, ¿qué hace? ¿Qué factores se asocian a sobrediagnóstico a pensar más en asma de lo que deberíamos? No objetivizar el diagnóstico y en eso Gina ha sido totalmente insistente que debemos diagnosticar, ojalá, hacer un diagnóstico e iniciar tratamiento y tener espirometrías para poder hacer ese diagnóstico o en su defecto pico-flujo. O sea, objetivizar el diagnóstico antes de empezar. ¿Qué otro factor está asociado a la remisión? Por ejemplo, remisión quiere decir resolución de los síntomas y mejoría de la enfermedad, o sea, casi cura, que eso ocurre en los niños más que todo, no casi en los adultos, pero en los niños ocurre. Entonces puede ser una causa de sobrediagnóstico, la obesidad. Las personas obesas tienen más asma, pero también se les diagnostica más asma erradamente. Y las consecuencias del sobrediagnóstico es que no tuve la oportunidad, o sea, no diagnostiqué correctamente, entonces lo traté como no debía tratarlo, o sea, puedo tener pérdidas de diagnósticos que son potencialmente muy graves para las personas, aumento costos porque le doy medicamentos que no requiere o hago procedimientos que no requiere y hay efectos adversos a la medicación para los pacientes. ¿Qué es no control? Pues recuerden que les decía
que las personas con asma tienen el problema del sobrediagnóstico, el subdiagnóstico y ahorita vamos al no control. El no control de la enfermedad quiere decir que yo hago síntomas constantes, hay varias escalas para medirlo o varias preguntas que uno puede hacer y hago crisis. ¿Y a qué se relaciona el no control? A no tener adherencia, es decir, la enfermedad pulmonar y el asma es un ejemplo de eso. La no adherencia es común, es muy común, como las enfermedades crónicas, es decir, hay hipertensión, no hay adherencia, hay diabetes, no hay adherencia, o sea, la gente no es adherente. Es un problema grave para las enfermedades crónicas. Hay una técnica inadecuada, o sea, estamos fallando en cómo educar a la gente acerca de su enfermedad y cómo debe usar los inhaladores. Hay comorbilidades, es decir, hay enfermedades adicionales que limitan eso. Hay problemas sociales, hay problemas económicos que limitan el control de la enfermedad o sigo expuesta a cosas que me hacen daño, ya fuera en la casa o en los trabajos. Cuando nosotros vemos asma ocupacional, por ejemplo, que es lo que yo enseño en el CES, hay un problema enorme de subregistro de asma ocupacional en el país. O sea, no hay un registro real de lo que está pasando en asma ocupacional. Y se cumple el control, ni en Colombia se cumple, ni en casi ningún país se cumple realmente el control, es decir, tener la enfermedad sin síntomas, sin crisis y estar bien. No se cumple, miren, se cumple el no control casi en la mitad o más de las personas no tienen control de la enfermedad y muchos de esos que no tienen el control son por baja adherencia. O sea, no usan los medicamentos como deberían usarlos. ¿Y qué se relaciona a eso? Muchas cosas culturales, de creencias de la enfermedad, que no estamos educando al personal médico ni al paciente, los costos, la preocupación porque el inhalador me vaya a hacer daño, la poca percepción de necesidad. Es decir, si yo no estoy muy enfermo, pues no tiendo a usar mucho las cosas. Yo creo que es natural y a todos nos pasa. Y hay estudios en Latinoamérica que han mostrado bien estos estudios que se hicieron en el 2015 y en el 2000, que muestran en Europa, que es en el 2000, el 5% de los pacientes alcanzaban control según los criterios de GINA y el 2.4% alcanzaba control, o sea, eso es nada de las personas que están alcanzando control de la enfermedad. Y eso también demuestra que lo que nosotros pensamos que es control de una enfermedad no es lo mismo a lo que piensa un paciente en control de la enfermedad. Nosotros queremos que no se hospitalice, pero ellos de pronto piensan más en los síntomas, de que no me ahogue. Nosotros pensamos en otras cosas. Entonces hay una discrepancia en lo que los dos esperan. Aquí hay otro estudio de Latinoamérica en el 2013 en que el 8% alcanzó control, la mayoría están parcialmente controlados, o sea que también hay errores ahí en lo que estamos haciendo y recuerden que esos pacientes cuestan más en todos los ámbitos del costo. ¿Y se hospitalizan más? Pues evidentemente, si yo no estoy controlado, pues voy a tener más crisis, voy a ir más urgencias y me voy a hospitalizar. Esto es un estudio que hicieron, no está Colombia en este estudio, pero un análisis de cómo es la prevalencia y cómo es el uso de los recursos de salud en estos países de Latinoamérica. Y como vemos, el diagnóstico, el problema también va más allá. Ahí, o sea, tenemos no control, pero también tenemos un sobreuso de salbutamol. Ahorita vamos a ver que ya Gina en el 2019 nos dijo que no debemos usar salbutamol como único manejo. Y en muchísimos países, sobre todo de bajos y medianos ingresos, es el tratamiento que se usa. Y están muchas guías como tratamiento inicial, están las guías del PEN como tratamiento inicial y hay unas guías, por ejemplo, de Médicos Sin Fronteras que nos dicen que es el tratamiento inicial y no es el tratamiento inicial. Y en nuestros países lo seguimos viendo. La principal formulación de salbutamol sale de los médicos de las bases y sale muchísimo a los asmas leves, que no deberíamos decirles leves, porque eso nos confunde en la severidad de los pacientes y nos puede hacer subtratarlos. Entonces, miren que Colombia tiene una reformulación de salbutamol increíble, miren que el 25% tiene más de 10 formulaciones de SABA, o sea, de salbutamol al año. Eso es muchísimo salbutamol. Nosotros lo vemos día a día, cómo se reformula y se entregan entregas constantes de salbutamol, más en los asmas leves. Y el problema del salbutamol es que el asma es una enfermedad que inflama los bronquios. Entonces, si yo persisto con la inflamación, el salbutamol lo único que hace es abrir los bronquios, no los desinflama. Entonces la inflamación persiste y yo me hospitalizo más y hago crisis y me puedo morir más. O sea que el salbutamol como único tratamiento no debería ser una opción en los pacientes con asma.
Y eso es lo que está pasando aún en nuestra. Yo me acuerdo cuando yo me formé el asma y ahorita hay un estudio muy bonito que dice el asma se trataba, nosotros cuando yo me formé era como el asma es una enfermedad más de urgencia, más aguda, o sea, no tanto la educación era para una enfermedad crónica y eso está cambiando afortunadamente, pero en muchos países de bajos y medianos ingresos se sigue asumiendo así el asma. Entonces, ¿qué recomendaciones? Estos estudios grandes de uso de salbutamol, hubo una corte de Colombia que estuvieron participando algunos neumólogos muy interesante, y es una corte del uso de salbutamol y qué pasaba con ese uso de salbutamol en el mundo, y hubo varias cortes en todo el mundo, y lo que nos da de recomendaciones es que de pronto la venta de salbutamol debe estar regulado, sobre todo lo que es en farmacias, evitar renovaciones innecesarias de salbutamol, regular los costos de las combinaciones. Es decir, el asma ahorita se debe tratar siempre con esteroide inhalado, sea beclometasona, fluticasona, algunas de las combinaciones. Y educación de pacientes y seguros. Por eso es que Gina cambió. Entonces Gina nos dijo desde el 2019, ya la terapia favorita de nosotros y la más importante debe ser un esteroide, o sea, lo que les digo, el medicamento que desinflama los bronquios y un beta-2, o sea un primo del salbutamol. Eso debe ser el manejo de todos los pacientes en todas las severidades, ojalá. ¿Por qué? Porque esos manejos evitan que la gente se muera y haga crisis. Eso es lo más importante, que la gente no se muera. Pero hay una discrepancia entre lo que pasa con las recomendaciones de Gina y lo que pasa en la realidad en los países de bajos y medianos ingresos. ¿Y por qué es tan importante insistir en la educación en eso? Porque los que ven los pacientes con asma, el 83% de los pacientes son los médicos generales. Entonces hay que educar a los médicos y hay que educar al personal de salud, en farmacias, en todo lado, en las dispensaciones de medicamentos, que ese es el medicamento que hay que tener como primera opción. Y los otros pacientes realmente serían para nosotros los neumólogos que vemos esa complejidad de pacientes. Entonces tenemos un manejo subóptimo y eso sigue pasando. Yo creo que todo lo que ha pasado con el PBS nos ha cambiado un poco. Todavía esa combinación no tiene registro INVIMA para ese formoterol esteroide, no tiene un registro, pero yo creo que Colombia va muy lejos a otros países. Cuando nosotros nos reunimos y ahorita me podrán aclarar otras personas que estén de otros países, el acceso a medicamentos en Latinoamérica no es el mejor y hay mucha limitante por esa razón. ¿Y por qué es mejor ese formoterol esteroide? Lo que les decía, el medicamento para desinflamar y abrir los bronquios, porque reduce crisis, hospitalizaciones y exacerbaciones. Eso es lo más importante. O sea, si yo solamente le doy salbutamol, voy a hacer que haga más crisis. Entonces, por eso se debe eliminar de nuestra mente y de la mente de los médicos de las bases de que es el único tratamiento y no porque somos países, nosotros somos de mediano ingreso, tenemos que recibir esos tipos de manejos. La remisión, ¿es oportuno o no? Yo creo que no. No todo debe ser remitido, ¿de acuerdo? Yo creo que hay un problema en la educación de las bases de poder manejar y ellos mismos escalar los manejos y decir, yo puedo mandar esto para que el paciente esté mejor, pero también no mandarlo tarde. Entonces, hay un problema y hay un tratamiento que tiende a ser subterapéutico en muchos casos en nuestro quehacer, o no se identifican los pasos, o no saben cómo iniciar los tratamientos, o no pueden diferenciar los médicos o los personales de salud qué es un asma no controlada, qué debo hacer con los asmas. Hay un problema de educación y yo creo que viene desde todos los niveles, no creo, yo pensando que anoche para dar esta charla, cuando aprendí yo neumología en el pregrado, la aprendí ya en el internado, ya era muy grande y hice una electiva. O sea, que hay una base y hay una brecha ahí de lo que estamos educando a al personal de salud de estas enfermedades. Y hay mitos, y los mitos ocurren en los pacientes también y en nosotros. Por ejemplo, que el asma es una enfermedad de niños, que no es cierto. Los adultos no existe asma, o solo se maneja con salbutamol, o muchos pacientes tienen salbutamol, ustedes lo ven en las formulaciones, tienen salbutamol formulado, pero no tienen ni asma ni nada, pero tienen salbutamol. O que es una enfermedad sencilla, o que es una enfermedad que se maneja en urgencias y ya, o que la gente no se muere de asma. Entonces hay un cuello de botella, en el sistema en que tenemos gente que no le escalamos los manejos, hay mucho uso de salbutamol, no hay un diagnóstico adecuado, no reconocemos cuando no están controlados y ellos hacen más crisis, cuestan más. No lo remito.
Entonces, es una parte muy importante. En cuanto al costo y el acceso, ahorita les voy a hablar un poquito de las barreras y el costo del acceso. Hay unos estudios muy interesantes en cuanto a costos y accesos de los sistemas. Hay limitaciones en el sistema, claro, no todas se aplican a Colombia. Esto es un artículo en cuanto habla de las barreras en asma severa, pero este artículo no es colombiano. Dice, en el mundo hay déficit en la infraestructura de los servicios para el diagnóstico. Yo creo que sí nos pasa acá en cuanto a la espirometría. Hay espirometrías, pero tienden a estar en lugares más grandes o en las ciudades más grandes, o los médicos no las saben leer ni las saben hacer en lugares pequeños, y eso retrasa los diagnósticos. Por eso la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud de hacerlo con pico flujo. Datos sobre los factores de riesgo, la carga de la enfermedad son escasos o inexistentes. Tenemos datos en Colombia, pero debería haber más datos de la carga de la enfermedad. Y, por ejemplo, en asma ocupacional, lo que les decía, necesitamos más datos de qué está pasando con asma. Limitación al acceso a las combinaciones. Yo creo que, ahorita, al menos en Colombia, en las grandes ciudades de lo que nosotros vemos, hay acceso a las combinaciones. Ahorita son PBS y hay acceso. Me interrogo, obviamente, cuando viajamos al Chocó a hacer unas actividades educativas, me interrogo porque ellos decían que ellos no tienen acceso a las combinaciones, de pronto por disponibilidad en farmacias, pero según lo que es la legislación y lo que tenemos y lo que el sistema tiene que entregar como PBS, ellos tendrían que tener ese acceso. Ya uno se interroga lo de la disponibilidad de farmacias y todo, y que se estén llevando los medicamentos. Acceso limitado a centros de salud. Evidentemente, los neumólogos o los internistas no estamos en todas las partes del país, entonces hay que educar a médicos que sean capaces de hacer eso en lugares más apartados y lo puedan hacer bien. Y la formación de profesionales, que es lo que hablábamos. Hay baches en la formación de enfermedad respiratoria que hay que mejorar. Para que la gente esté más preparada para este tipo de enfermedades. Esto es un estudio muy bonito que me gustó de un estudio para mirar disponibilidad, precio y acceso a los 3 medicaciones esenciales de asma. Ojo que ahí van a analizar salbutamol como una esencial, porque este estudio es más viejito, es del 2013. Van a analizar esteroides inhalados y van a analizar budesonida, que es otro esteroide. Miren que el salbutamol en estos países, ahí no estamos nosotros, en estos países que son países muchos africanos de Asia, el salbutamol está disponible en la mitad de los hospitales públicos, es decir, que si llega un paciente a un hospital, ¿qué van a hacer? El esteroide fue disponible en menos de 1 de 5 hospitales en farmacias públicas y no estaba en 14 países. Esos son los países que no había inhaladores, no había esteroides, que es la base del tratamiento. Miren que es Burundi, Camerún, Congo, son muchos países. Miren que está Ecuador, obviamente eso fue antes de las reformas que hizo Ecuador, pero es preocupante que eso esté pasando en el mundo. Y acá hay otro estudio de Lancet Global que salió en el 2028, que también analizó en un metaanálisis cuál era la disponibilidad, costo y acceso de los pacientes a los medicamentos, y analizaron 4.742 estudios para mirar en países de bajos y medianos ingresos qué pasaba. Y se dieron cuenta que 6 de 58 pacientes tenían más del 80% de disponibilidad, o sea, muchísimos países no tenían disponibilidad de SABA, la disponibilidad más del 80%. 3 de 48 países tenían esteroides inhalados, y de los que analizaron, ninguno tenían, de los que pudieron tomar los datos, ninguno tenía combinación, o sea, hay muchos países que los tienen, pero hay muchísimos que no los tienen. O sea, no es asequible ni está disponible. Y el costo, eso es otra cosa. Acá nos habla del acceso, que sería lo que dicen ahí, affordability, que es cuánto cuesta un inhalador para las personas. Entonces, si yo quiero conseguir un formoterol budesonida, tengo que al menos tener 6 días de salario para poder pagar eso si yo lo voy a pagar. Entonces, eso es monstruoso y eso genera pobreza realmente. Entonces, hay limitantes en la disponibilidad de los países, y las medicinas, cuando ellos encontraban este análisis, es más común encontrarla en los lugares privados, en ventas privadas o en hospitales, que en los lugares remotos. Y yo creo que eso también nos puede pasar a nosotros, no en los lugares privados, pero sí que es menos común encontrarla en lugares remotos. Entonces, ¿qué es importante acá? Que tiene que haber una
un impacto coordinado de todos los actores para resolver este problema. Yo creo que se ha resuelto, claro que sí, tenemos más inhaladores en el PBS, tenemos mejores atenciones, hay rutas de atención, de pronto afuera de las ciudades donde más tenemos que ver esa mejoría. Y este otro estudio, ya voy a terminar, habla de las diferencias en los altos y bajos ingresos en los países en el asma, en el manejo. Entonces, miren que las diferencias no solamente tienen una base en los ingresos de cada país, ni biológico, porque no quiere decir que si nosotros somos de una raza o una etnia somos diferentes, pues sí, somos diferentes, pero no somos diferentes en cuanto a por qué nos morimos más de asma. Tienen un origen en el acceso al manejo, en las exposiciones al inicio de la vida, en la clínica, en el diagnóstico diferencial, en cómo se comporta la enfermedad, en qué enfermedades yo tengo asociadas, en los sistemas de salud, en factores culturales, exposición laboral alimentaria. Estos son los desencadenantes y los determinantes de salud que estamos viendo en los países. O sea, no solamente es un medicamento, no solamente es un ingreso y tener plata, todo esto influye en lo que pasa con una persona. Y lo que les decía, en los países de bajos y medianos ingresos prioriza el manejo agudo. O sea, siempre si va a urgencias, lo trato, sale con esteroide y salbutamol, pero no hay seguimiento, no veo qué pasa con esas personas. Y eso sigue pasando en nuestro país, desafortunadamente. Ha mejorado, claro que ha mejorado, pero tiene que seguir mejorando. Y hay bajo acceso y disponibilidad del manejo inhalado. Miren las recomendaciones para los países de bajos y medianos ingresos, de las recomendaciones como los Médicos Sin Fronteras y otra que se llama Union, que es para tuberculosis, y de la Organización de la Salud. Miren las recomendaciones tan diferentes que dan ellos a lo que en verdad se debe hacer. O sea, nos dicen, usemos salbutamol de primera línea, no se debería hacer. Usen teofilina, eso ya no se usa, tiene bastante toxicidad, y de prednisona. O sea, eso está totalmente a destiempo de la realidad de los pacientes con asma y eso hay que cambiarlo. Esto es disponibilidad de biológicos, que me parece interesante saberlo por nosotros, y afortunadamente estos son unos registros grandes de pacientes con asma severa y Colombia está registrando países ahí en los que muestran, hay análisis de muchos factores. Aquí analizaron el acceso global de biológicos. Los biológicos son medicamentos que se les dan a los pacientes con asma más grave, que son medicamentos muy costosos que deben estar indicados completamente a los pacientes que lo requieren. Y miren que el acceso en Colombia, todos los biológicos están autorizados, ya tienen INVIMA, se formulan, y el sistema de salud es muy bueno en eso, ha dado los medicamentos, tienen criterios para formulación, claro. Hay unos países que son más estrictos para esos criterios de formulación, sí, que otros. No son iguales en todos los países, pero hay acceso. Pero analicemos cómo será el acceso en otros países de bajo ingreso. No hay biológicos. No hay ni beclometasona, ni hay combinaciones, por menos van a haber biológicos. Estos son unos datos tomados de la iniciativa de Procesum y Más Aire, muy importantes, que es lo que yo les decía. Esto es una iniciativa, Procesum es una entidad que hace proyectos de investigación, y hizo este proyecto de investigación con un grupo de epidemiología y analizaron datos para mirar la situación epidemiológica de la enfermedad respiratoria y dar recomendaciones. Ellos le comentaron eso a su neumocito, nos mostraron sus datos y son muy interesantes porque son datos que nos permiten conocer cómo está la enfermedad. Entonces ya habíamos hablado que ellos nos muestran un subdiagnóstico enorme de la enfermedad, que no tenemos datos del origen laboral de las enfermedades. Tenemos baja cobertura, es decir, miren que en los datos que ellos tienen, el 12% de menores de 18 años fue visto por un pediatra, que es preocupante, y se realizó espirometría solo en un 10 a un 12% de los pacientes con asma y con EPOC. O sea, hay mucho subdiagnóstico en los países. No se están vacunando a todos los pacientes con EPOC y asma. Y eso lo vemos nosotros desafortunadamente desde ya las consultas de nosotros, que nos llegan casi todos los pacientes con asma y EPOC sin vacunaciones. Miren que el 23% de los menores de 18 años estuvo en urgencias y el 4.5% se hospitalizó, que es muy parecido a los datos que nos daban el Ministerio de Salud en el 2016. Miren que solo el 30% de los pacientes con asma infantil tenía manejo. Eso ha cambiado, yo creo que eso ha cambiado con el ingreso a la PBS. Y hasta el 2019 solamente teníamos 3 medicamentos incluidos.
Y miren que solo el 18% de los pacientes menores de 18 años tenían manejo con controlador. Lo que hablábamos, hay un manejo subóptimo. Los costos, miren que entre más severa sea la enfermedad, como dice acá, hay una correlación directa entre costos y severidad. Es decir, si yo tengo un EPOC muy enfermo, cuesta más. Y si tengo un asma muy enferma, cuesta más también. Y muchos de los costos, miren que en los niños, a diferencia de los adultos, yo no soy neumóloga de niños, los niños se hospitalizan y tienen más urgencias que los adultos en asma. Y ese es el 44% del costo del PBS se concentra en la atención hospitalaria en los niños con asma. O sea, eso es muy alto. Y la tasa de mortalidad es 4.47 por 100.000 habitantes en asma y es menor en EPOC. La mortalidad de enfermedad respiratoria de las vías inferiores ocupó el tercer lugar en el 2018 y según el reporte muertes no fetales y ascendieron al segundo lugar en el 2019. O sea, la enfermedad respiratoria es una enfermedad absolutamente prevalente que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué propuestas se pueden plantear ya terminando esto para el manejo del asma? En cuanto al paciente, ¿qué podemos cambiar? Educarlos. O sea, eso es lo que tratamos de hacer nosotros como asociación y tratamos de hacer con las familias, pero tenemos muchas constricciones nosotros para educar. No todos están en programas, tenemos limitantes de tiempo. Tenemos que educar en uso de dispositivos. Por eso es tan importante todo lo que hacen algunas farmacias y algunas dispensaciones de medicamentos de centros que educan a los pacientes de una vez, que sería lo ideal. O sea, eso debe ofrecer un servicio farmacéutico. Optimizar estrategias de adherencia, tomar decisiones basadas, desarrollar actividades educativas para los pacientes. El médico, ¿qué tiene que hacer? Conocer las guías, entrenar en la lectura de las espirometrías, ojalá acceso a especialidades en sitios remotos. Yo creo que eso lo tenemos que lograr también para neumología, para que apoyemos a los médicos que están en otras ciudades que no tienen apoyo. Educación y certificación de médicos expertos que manejen programas de atención en las bases, claro. O sea, tenemos que tener médicos que estén certificados y educados para manejar estas patologías. Aprender a evaluar de forma objetiva el control, reconocer comorbilidades y educación. Mucha parte de todo es educación. Y para el sistema, optimizar tiempos de atención, que es una cosa muy compleja, pero también podemos hacer programas. Y eso ya eso ya ocurre en muchos centros de que los pacientes en asma grave tienen programas de atención y muchos de las EPS tienen programas de base de asma, pero falta articular todo eso para que nosotros estemos ahí también como especialistas y podamos vigilar y hacer trazabilidad de los pacientes. Implementar la espirometría en el prestador primario. O sea, que no solamente se consiga la espirometría en el hospital, en el Pablo Tobón o lo que sea, sino haya espirómetros para que la gente pueda hacer en las bases la espirometría. Ojalá que para el diagnóstico de asma laboral podamos tener broncoprovocaciones, es decir, diagnósticos específicos, implementar indicadores de seguimiento nacional, programas de atención del paciente con asma, facilitar la atención multidisciplinaria. Estos pacientes y sobre todo los más complejos tienen que tener un manejo multidisciplinario. Desarrollo e implementación de guías nacionales, que esa es la idea de Soneumocito también. Ingreso de combinaciones, eso ya lo tenemos. Y seguramente esas recomendaciones de esas guías tienen que ir a que esas combinaciones sean el manejo inicial de todos los asmas. Regulación, que ya lo logramos. Regular el uso del salbutamol, yo creo que hay que tratar de mirar cómo estamos formulando el salbutamol y qué tanto lo están usando los pacientes. Y desarrollo de certificación de programas multidisciplinarios, es decir, los programas que están de asma grave deben estar certificados y por el ministerio también y por Asoneumocito y todas las sociedades para que ellos sepan que esos son los centros que manejan pacientes con asma grave. Bueno, les agradezco mucho.